El rito del bloqueo, desafortunadamente, se alimenta a través de la sangre. Lo que ha suscitado ayer en Cochabamba, Parutani, muy lamentable lo que está actuando el gobierno. Nos ha declarado una guerra por aire y por tierra. Nadie quiere cuarto intermedio, pero por responsabilidad, por humanidad, nosotros tenemos que aventurarnos a lanzar esta pausa en el bloqueo nacional de caminos, pero con vigilia. Vamos a decir, vamos a dar la vida por el pueblo y por el hermano Evo. Queremos verlos en la cancha, compañeros. Queremos verles cargándose todo eso. Así es como comenzamos el video, la transmisión del día de hoy. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Saludamos a todas las personas que se van conectando a esta transmisión en vivo por la página de Opinión Bolivia. Les habla Nicole Vargas. También aprovechamos de mandar saludos a todas las personas que nos escuchan por medio de Radio San Rafael, FM 92.5 y AM 1310. El día de hoy queremos hablar justamente de todos estos temas y estos acontecimientos que han sucedido en menos de 24 horas. Y justamente para tomar una postura, para que usted tome una postura, mejor dicho, y para conocer un análisis más profundo al respecto, nos encontramos con Natalia Aparicio, quien es politóloga. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por invitarme y buenas noches a todos los radioescuchas y a los teleoyentes. Muchas gracias. Ya lo decíamos, veíamos un resumen de los videos de todo lo que ha acontecido, de las declaraciones igualmente más polémicas de muchos de estos dirigentes que ya han sido aprendidos y de los cuales también se los está buscando. En menos de 24 horas se dieron fuertes golpes al MAS evista por parte del gobierno. Se aprendió a Humberto Claros, dirigente de la CSUCB, se aprendió a Ramiro Cucho, dirigente de la CONAMAC, se allanó también en la casa del exministro de Morales, Ramón Quintana, y también salió este último fallo del TCP que reconoce la dirigencia del MAS a cargo de Grover García. ¿Cómo se puede interpretar todas estas sesiones en tan poco tiempo por parte del gobierno? Sí, como bien tú lo has dicho, es un revés que ha hecho el gobierno arcista después de, digamos, 2 encuentros en los que ha podido salir victorioso, entre comillas, el arcismo. El primer encuentro ha sido la Marcha por la Vida, que se ha realizado hace algunos meses, que había terminado justamente llegando al Alto en La Paz, ¿no? Esa con un claro debilitamiento del movimiento social, ¿no? Que Evo Morales ya no podía ganar las masas que antes podía, ¿no? Entonces es como una primera derrota y como una segunda derrota cuando se levantan, digamos, los bloqueos y se debilita, ¿no? Porque me parece que por las declaraciones de Juan Ramón Quintana, que supuestamente los bloqueos piden sangre, se ha dado como estirar al gobierno del arcismo para que hagan un estado de excepción, que se hablaba muchísimo de que haya estado de excepción, de que pongan a los militares para que hagan la represión a los bloqueos. Sin embargo, no ha logrado su cometido, me parece, el ala evista, ¿no? Porque al final el gobierno de Arce ha resistido nomás este bloqueo económicamente hablando, ¿no? En un país que tiene las reservas internacionales de divisas casi en cero, ¿no? Entonces, ahí ha ganado 2 reveses, ¿no? Y ahora con la prórroga justamente de los magistrados que sacan esta resolución para poder reconocer el Congreso del ala arcista, ya les quita toda la posible recuperación, digamos, del partido de Evo Morales. Ahora, este fallo del TCP tiene que ser primero reconocido, tiene que ser reconocido por el TSE, ¿no? El Tribunal Supremo Electoral. Si el Tribunal Supremo Electoral no reconoce el fallo, entonces todavía como que seguiría en disputa el Congreso de la UCAeñe, que es el Congreso evista que se ha realizado en el Trópico, y el Congreso que se ha realizado en el Alto del lado arcista, ¿no? Ahora ya se ha reconocido este lado arcista, porque claramente estos magistrados responden al arcismo, ¿no? Pero detrás de todo esto, perdón, sí, igual córtame porque capaz me estoy extendiendo. No te preocupes, ahí nomás. Pero detrás de todo esto estamos viendo un fin de ciclo. Un fin de ciclo del partido político como tal, el fin de ciclo del líder, porque es un partido político de características caudillistas, ¿no? Evo Morales también ha sido un líder político de carácter populista, ¿no? Es decir, que
el marketing, digamos, o el discurso ideológico es lo que pesa más entre las masas, ¿no? Entonces era este discurso ideológico del indígena que va a representar a un país, ¿no? Que claramente este discurso de la representación del indígena, de los indígenas en nuestro país está cayendo. No lo digo yo, lo dicen propios líderes indígenas, como por ejemplo Toribia Lero, que con mucha dignidad están plantándose en contra de este, digamos, supuesto representante indígena, y también con mucha dignidad los indígenas del Oriente, ¿no? Que están reconociendo que no se sienten representados por el masismo en general, ¿no? Entonces, dentro de este ciclo que te digo que se está terminando, está este agotamiento ideológico, es este agotamiento político, pero principalmente el agotamiento económico, ¿no? Que se está traduciendo en la falta de carburantes. Y esto es algo que pasa, siempre pasa. Cada 20, cada 15 años se da una caída, ¿no? Está el auge y la caída. Entonces, eso es más o menos lo que está aconteciendo, y que finalmente este ciclo está empezando a tener un desenlace, aunque en política no se sabe, con estas detenciones y con el allanamiento a una gran figura del levismo como es Juan Ramón Quintana. A pesar de que me dices que en política no se sabe, me llama la atención que hablas del fin de un ciclo, de un partido que está a la cabeza de un único, podríamos decir, de un único líder o de un líder muy fuerte. Después de estas aprehensiones, de estos reveses que tú también mencionas, ¿es posible, se ha eliminado o se está eliminando Evo Morales de las elecciones, del escenario político para las elecciones del 2025? ¿Hay la posibilidad de que de alguna manera pueda resurgir? Yo creo que siempre uno puede resurgir en política especialmente, ¿no? Ahora, lo que sí le da un elemento diferente a todo esto es el caso del estupro, ¿verdad? Que está con estos, que son pues delitos que no están relacionados a corrupción o a desvío de fondos, que son otra clase de delitos. Estos delitos de estupro, que en realidad debería ser violación, pero no está así tipificado en nuestro Código Penal, son delitos de lesa humanidad. Y hay que tomar en cuenta que no solamente el gobierno boliviano tiene el proceso iniciado, sino también ahora el gobierno argentino. Entonces, esto sí puede darle, eso sí puede darle un vuelco. Perfecto. Ahora, de televismo se ha hablado mucho, se ha criticado el accionar del gobierno, que ha tenido el gobierno contra ellos, las detenciones, a los bloqueadores también en Parotani, en Mairana, especialmente, que fueron los puntos más fuertes durante estos 24 días. Sin embargo, la misma población le recuerda a Morales que él en su momento, en su gobierno, también hizo similares cosas. Ahora, también escuchaba en otra entrevista al ex procurador que decía que no son casos comparables, que no hay paralelismos, que todo es muy diferente, que la situación es diferente. ¿Cuál es el análisis al respecto? Sí, yo creo que evidentemente son contextos diferentes. Bueno, a mí me causa mucho conflicto la penalización del bloqueo, ¿no ve? Porque se está empezando a hablar de utilizar una ley contra las protestas, que evidentemente en casos como el actual que estamos viviendo, estamos pues al borde de que explote la economía y de verdad la hiperinflación sea sin precedentes o similar a lo que ha pasado en los años 80, estamos ahí al borde, ¿no? Pero esto de normar, digamos, el bloqueo puede ser un arma de doble filo, ¿no? Por ejemplo, a las personas que no son simpatizantes del MAS y que han salido a bloquear por el 21F, no sé si les hubiera gustado también una ley contra el bloqueo o contra la protesta, ¿no? Entonces, es de verdad un debate bien delicado, porque estás también mellando, digamos, la libertad de expresión, la libertad de movimiento. Sin embargo, como te digo, en estos casos es diferente, ¿no? Es diferente porque hay un daño económico al Estado y eso sí está tipificado en el Código Penal, ¿no? Es como un daño al Estado y un daño a la población, ¿no? Muy contrariamente a lo que Radio Causa Chuncoca se ha dedicado a difundir estos días, que es terrorismo de Estado, lo que estaría haciendo el gobierno de Arce, ¿no? Pero definitivamente a mí me parece una batalla política sin sentido. O sea, esto es una disputa porque este líder caprichoso que es Evo Morales no quiere aceptar que los líderes también tienen ciclos, ¿no? Y que el mismo Álvaro García Linera hace no mucho tiempo ha hecho también este análisis y le ha pedido que piense, ¿no? Que piense también que los líderes se pueden rotar, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con una supuesta traición a un líder y que es pues una lucha completamente subjetiva entre los dos, ¿no? Porque al final todas las personas que no nos identificamos con ninguna Salas y no nos identificamos con el MAS, estamos de palco mirando algo que está destruyendo al país, ¿no? Entonces, creo que sí vale la pena como alejarse de esto
Y bueno, otro tema que quería mencionar es que no es una casualidad que ahora las elecciones judiciales sean parciales, ¿verdad? Porque ahora se están suspendiendo las elecciones judiciales del TCP, igual del Constitucional, en Pando, en Cochabamba, en Beni, en Santa Cruz y en Tarija, y del Tribunal Supremo de Justicia en Pando y en Beni. Esto es porque quizás por primera vez, después de estos más de 15 años del gobierno masista, por primera vez, podríamos decir que algunos órganos están siendo más o menos independientes del órgano ejecutivo por esta ruptura, ¿no? Entonces, eso pasa con el Tribunal Supremo Electoral, que no ha tenido la valentía de elegir si el Congreso de la Ucaeñe o el Congreso del Alto, porque como no está respondiendo a ninguna de las salas y está intentando quedarse neutral, también es responsabilidad del TCE los bloqueos y toda la violencia, digamos, que se ha suscitado por no dirimir este conflicto de acuerdo a la legislación que tenemos dentro de las elecciones, digamos, de las elecciones presidenciales, ¿no? Y que ahora, como tiene a los magistrados prorrogados que sí responden al arcismo, ellos sí han tenido que finalmente darle un fin a esto del TCE, pero vamos a ver si el TCE se va a animar, porque igual implica para ellos darle la espalda al gran líder, ¿no ven? Porque al final el MAS está empezando a funcionar como una secta, ¿no? Si no estás conmigo, estás automáticamente contra mí y eres traidor además. Entonces es una cosa cuasi religiosa, ¿no? Y que nos está llevando a esto, ¿no? Y que, como te decía, tiene que ver con este vaciamiento ideológico, principalmente del gobierno evista. Porque, como tú sabes y como muchos de ustedes saben, el principal discurso es el imperio estadounidense que está manejando al gobierno arcista y que el gobierno arcista es un gobierno de derecha. ¿Con eso te refieres con vaciamiento ideológico del MAS? Claro, especialmente del ala evista. Porque, claro, este discurso digamos, del imperio estadounidense como el malo que quiere destruir al país era quizás un discurso, entre comillas, válido, pero a principios del siglo XXI, finales del siglo XX, con los ajustes del FMI, que han sido también bien draconianos, ¿no? Pero ahora el mundo ya no es unipolar. Estados Unidos ya no es la única potencia mundial. Ahora el mundo es multipolar. Entonces, este vaciamiento ideológico tiene que ver con este discurso ideológico que ya no está vigente del ala evista. Y claro, la misma gente que sigue repitiendo religiosamente este mismo discurso durante años cuando ya no existe, ¿no? Entonces, eso también es un elemento más de por qué están cayendo todos estos líderes bloqueadores. Está cayendo también, lo que te decía, el líder junto con su partido y lamentablemente todos nos estamos yendo, ¿no? A diferencia quizás del arcismo, que han visto ustedes que ha liberado la comercialización de carburantes y igual hace unos meses ha liberado la exportación, algunas exportaciones. Entonces, al menos está viendo un poquito de flexibilidad ideológica en el caso de Luis Arce, ¿no? Porque está viendo que la economía necesita cambios, porque si no nos vamos a terminar de hundir, que ya estamos hundidos, pero nos vamos a terminar de hundir. Entonces está empezando a hacer estos ligeros cambios, pero está demostrando una flexibilidad ideológica porque está sobreponiendo el pragmatismo económico por sobre lo ideológico. Pero aún así no lo habla, ¿no ve? Es toda una pantalla, todo está bien según él y no hay ningún problema económico, ¿no? Entonces, bueno, a eso me refiero con este vaciamiento ideológico que para mí es fundamental, porque ya el proyecto no deja de tener sentido. Pero ya para ir finalizando, Natalia, lamentablemente el tiempo no nos permite tal vez profundizar en muchos puntos. Mucho se hablaba también de que entre la misma población, de que realmente es posible, realmente el gobierno de Luis Arce se va a animar a detener a Evo Morales, como tú lo decías, a la máxima figura durante tantos años, durante tantas décadas del movimiento al socialismo, de este movimiento de alguna manera reciente, de este movimiento indígena que se ha posicionado así al menos en el discurso. Y con esto, si es que se logra detener, si es que se detiene bajo los procesos los cuales tiene, con esto se acaba finalmente, con esto se sepulta al MAS. De que se sepulte al MAS va a depender mucho de la oposición o de los nuevos líderes que surjan. Porque si, al igual que el año pasado, que ha habido la oportunidad, pero sin embargo la oposición no ha sabido responder esa oportunidad, puede pasar lo mismo, ¿no? O sea, puede volver a ser incluso un resurgimiento de otro líder masista si es que la oposición no empieza a pensar en primer lugar en todo el sector indígena, a pensar también en el área rural
y a pensar en soluciones estructurales que no sean solamente un discurso vacío antimacista, que es lo que usualmente se ve. Entonces todavía no me animaría a decir que puede estar hundido, ¿no? Va a depender mucho de estos nuevos liderazgos. Y por otro lado, por lo que ha demostrado Arce, ha demostrado ser un gobierno de decisiones débiles, ¿no? Y Arce también ha demostrado ser un líder cobarde, que no se anima a tomar acción concreta. Entonces, la verdad, no sé si podrían aprenderlo a Evo Morales. Y si es que lo aprenderían, obviamente sería, Arce intentaría alejarse en el discurso y decir, esto no tiene nada que ver conmigo, esto tiene que ver con la justicia. Y obviamente, ¿por qué no? Como siempre en la política en general, van a instrumentalizar los cuerpos de las mujeres para poder justificar, ¿no? Porque la única forma de que de verdad lo aprendan y que tenga un poquito de legitimidad son estos casos de estupro, ¿no? En donde hay jóvenes, mujeres entre medio, ¿no? Entonces, no sé, a mí me parece que Luis Arce sí no se animaría mucho a hacerlo porque sabe que las consecuencias en el sector de los movimientos sociales no va a caer muy bien. Te agradezco mucho, Natalia, por la información y especialmente por el análisis. Espero tenerte en otra oportunidad. No, un gusto para mí. Gracias por tu invitación. Muchas gracias. Ahí teníamos a Natalia Paricio, politóloga. Ella nos estaba brindando un análisis un poco más amplio y una posición también respecto a lo que ha estado aconteciendo estas últimas horas, aparte de los 24